Hola, bienvenidos al primer episodio del Diario de Desarrollo de All on Board. La realidad virtual es algo que nos apasiona y siempre hemos querido, de alguna forma, ¿no?, intentar explorar desarrollos en realidad virtual. Es un sueño hecho realidad. Llevamos, pues desde que salieron los primeros cascos modernos de realidad virtual, consumiendo productos de VR y pensando a ver qué oportunidad teníamos para entrar en ese sector, porque es un sector que es un medio que nos encanta. Para traer All on Board teníamos una opción que era trabajar a puerta cerrada, ir desarrollando la tecnología y cuando estuviera lista, pues presentarla ya terminada o prácticamente terminada, decir, mira, hemos estado trabajando en esto, pero en The Game Kitchen preferimos hacer las cosas de otra manera. Tenemos nos encanta desarrollar de forma abierta al mundo, de forma transparente. Es algo que hicimos durante el desarrollo de The Last Door, es algo que hicimos durante el desarrollo de Blasphemous. Y cuando decidimos que lo que queríamos traer a realidad virtual era una plataforma para jugar a juegos de mesa, para jugar a cualquier juego de mesa y que fuera además basada en contenido creado por los propios usuarios, es que en ese momento pues estaba claro, ¿no? Eran 2 más 2, pues es lógico. Así que decidimos pues utilizar una vez más Kickstarter para dar a conocer, teníamos la intención de dar ese paso, de meternos en realidad virtual y de traer el juego de mesa a la realidad virtual. La mayor ventaja que tiene para nosotros es que podemos muy pronto validar con nuestros primeros followers o bien nuestros primeros early adopters, saber de primera mano y cuanto antes si estamos en la dirección adecuada, con la propuesta de valor adecuada. Durante la preproducción de All on Board, en la que estábamos totalmente centrados en generar esos materiales para el Kickstarter, el equipo eran unas 6 personas, 3 artistas, un par de programadores y el productor. Y bueno, en ese equipillo, ¿no?, que estaba bien, pero no es muy grande, pues fue un poco suficiente para generar todos esos materiales. El objetivo mío como director de negocio por esa parte, el primero de ellos ha sido reclutar las personas apropiadas para que el equipo tenga fuerza de trabajo suficiente como para avanzar a buen ritmo. Y en ese sentido pues hemos dado un gran paso, ¿no? Pues se han incorporado 7 perfiles nuevos en el último mes y todavía tendremos que seguir avanzando más a lo largo del año que viene, en el que incorporaremos pues 5 o 6 personas más para reforzar algunos de los departamentos del equipo de trabajo. En estas nuevas incorporaciones hemos reforzado áreas muy importantes que necesitamos en esta primera fase, como son aquellas de programación, enfocadas en la ingeniería principalmente, multijugador, ingeniería de desarrollo de software, y también muy importante, áreas que están relacionadas con documentación técnica de diseño de juego. Además, hemos incorporado un perfil que era muy necesario que estuviera. Éramos conscientes de que necesitabais saber mucho más sobre lo que estaba pasando. Y Teresa se ha incorporado a All on Board como Community Manager y está haciendo una labor excepcional, creedme, para que tengáis de primera mano qué estamos haciendo en cada momento y en qué fase nos encontramos de cara al producto. Para nosotros en este proyecto la retroalimentación y el feedback de nuestros usuarios y de seguidores es fundamental. A día de hoy estamos reactivando nuestras redes sociales y otros canales de comunicación para mantener esta comunidad viva y que sigan aportándonos todas sus ideas. También tenemos el desafío de financiar la totalidad del proyecto, porque All on Board es un proyecto bastante grande, es ambicioso, y para llevar eso a cabo pues van a hacer falta casi 2 millones de euros tirando por lo bajo. Lógicamente no pretendíamos financiar la integridad del desarrollo con lo sacado en Kickstarter. Queríamos que eso ayudara un poco, sobre todo en estas fases iniciales. Pero bueno, afortunadamente The Game Kitchen tiene sus propios recursos y lo que vamos a hacer es ir trayendo partidas monetarias procedentes de los siguientes desarrollos, los que tenemos en venta ahora y los que salgan en un futuro, para ir dotando de los fondos necesarios al proyecto para que pueda llegar a término en fecha y que esté todo como debe. Buenos días, ¿cómo estáis?
Game Design está realizando sesiones de juego en profundidad, aprendiendo cada uno de los juegos, todas las reglas, qué comportamientos hay, para qué sirve cada componente, todo para que tengan una idea clara de cómo funciona cada juego y cómo debería funcionar dentro de All On Board. Cuando hablamos de VR y del diseño de las features que vamos a incorporar, siempre tenemos que empezar un paso atrás, no en el compilador, no en el IDE donde estamos programando, sino en la pizarra. Para poder potenciar esa inmersión, no podemos dejarnos atrás lo que es la experiencia de usuario, la usabilidad, la satisfacción, la conveniencia de uso. Entonces, por eso, las primeras interacciones VR que estamos diseñando, estamos trabajando en implementar de la mejor manera posible aquellas interacciones que aportan valor a la experiencia de All On Board, como es el caso de coger dados, coger fichas, colocarlas dentro de un tablero, lanzar unos dados, gestionar una baraja de cartas. A nivel de ingeniería y programación tenemos 3 áreas bien definidas y además son áreas de actuación diferentes. Estas patas son el módulo que se va a encargar de todas las interacciones dentro de la realidad virtual, el módulo que se va a encargar de gestionar el multiplayer, el módulo que se va a encargar de gestionar las reglas de los juegos de mesa. De aquí heredaremos todas esas instrucciones que nosotros después vamos a poder incorporar, como por ejemplo una cosa tan sencilla como arrastrar uno de decir, crear un tablero. Queremos poder jugar a un juego al ajedrez y poder acercar la mano y coger cualquier pieza, pero no queremos que debido a la falta de costumbre o a la distancia que hay entre tu gesto real y lo que estás haciendo en VR, pues al ir a coger un peón tumbes el resto de piezas. Eso iría totalmente en detrimento de la realidad virtual. En la vida real estás jugando, se te cae el dado al suelo y no te queda otra, te agachas y lo recoges. Esto en realidad virtual podemos hacerlo igualmente, podemos agacharnos y recogernos, pero no está aportando al valor, a la experiencia, y está resultando un tedio a la hora de jugar. Por lo tanto, ahí hemos implementado ya un sistema que detecta cuáles son los elementos importantes de juego, los elementos que conforman los juegos de mesa, los que se están utilizando para jugar la partida de All On Board, y cuando detecta que están fuera de la zona de juego y no están en posiciones válidas de juego, automáticamente los recupera de una manera muy satisfactoria, aparecen de nuevo en nuestra zona de juego cómodamente, sin que interrumpa la partida, sin que suponga ningún tipo de tedio ni ningún tipo de inconveniente. Y además, tenemos también el departamento de multijugador y backend. Ahora mismo estamos trabajando en montar lo que sería la versión más sencilla posible de multiplayer, que sería una experiencia peer-to-peer donde 2 jugadores podrían jugar juntos, que como objetivo final tendría el que podamos tener una partida de cualquier juego de mesa clásico del corte de las damas, parchís, etc. Y en base a eso, una vez que tengamos eso completamente sólido, poder ir construyendo toda la funcionalidad añadida que viene desde la parte de multiplayer. El departamento de arte trabaja actualmente en 2 áreas fundamentales. Una, la que tiene que ver con todos los assets relacionados con juegos licenciados que nos envían los partners con los que hemos firmado, nos envían todos los archivos de estos juegos para que nosotros podamos de alguna forma digitalizar de forma fidedigna, con la mejor definición posible, ese juego a digital. Esa es un área de actuación del departamento de arte. Y otra es aquella que a nivel visual va a vestir nuestra plataforma All On Board. Nuestros menús, nuestros espacios donde vamos a estar jugando en realidad virtual, todos esos accesorios y avatares que vamos a poder elegir cuando salga nuestra versión 1.0, todo eso también forma parte del proceso y trabajo diario que hace el departamento de arte. El primer paso importante que tenemos previsto de lanzar de forma pública a todos los backers que nos habéis apoyado durante campaña es en diciembre. Ya tenemos definido desde la pata de reglas elementos como es el notebook, que es un sistema que se dedica a tener constancia de todos los elementos de un juego de mesa y tener referencia, y nos permite desde código acceder a cada uno de ellos. Tenemos al Game Master, que nos está permitiendo cargar y descargar, traer hacia el mundo virtual ya los juegos que están predefinidos. Tenemos el Game Rules, que se está encargando de tener
al día todas esas reglas, todas esas políticas que conforman un juego de mesa, de manera que podemos consultar cuestiones sobre de quién es el turno, en qué sitio se puede colocar una pieza que tiene ahora mismo el jugador sostenida en la mano. Todos esos sistemas están ya implementados en estado embrionario, respondiendo a las necesidades básicas de estos primeros juegos de tic-tac-toe, de damas y de ajedrez. Y una vez que tengamos eso completamente sólido y la experiencia de esos 3 juegos sea la que queremos para Alone Board, podemos empezar a construir otro tipo de dinámicas mucho más complejas que encontraremos en juegos comerciales que tenemos licenciados. Os agradecemos mucho que nos dejéis vuestras impresiones y las próximas preguntas que queráis que respondamos en el próximo capítulo en la caja de comentarios de YouTube. Gracias por vuestra opinión siempre y por estar ahí apoyándonos.